Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos y ya están con nosotros acá en nuestro estudio quienes van a dar vida al panel del día de hoy. Vamos a saludarles de inmediato. Nos acompaña la secretaria general de Convergencia Social, Lorena Meneses. ¿Cómo estás, Lorena? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bien acá, esperando la lluvia, sí, que dicen que viene muy fuerte. Exacto, se esperan hartos milímetros, así que ahí estábamos también comentándolo al principio del programa. De repente la gente que tiene algún quehacer en la mañana o algún trámite, de repente postergarlo si es posible. Ahí también es importante tenerlo en cuenta. También saludamos al analista de políticas públicas de la Fundación Pivotes, Joaquín Sierpe. ¿Cómo está, Joaquín? También muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Feliz de estar acá y feliz porque Chile gustó, goleó y ganó sí, anoche. pues. Así que se parte bien el día. Eso siempre alegra a los futboleros y en general a las personas. Oigan, vamos a ir de inmediato con nuestros temas propuestos para el día de hoy y seguimos analizando el tema de las primarias, particularmente por lo que tiene que ver con la participación, independiente de ese 6% del padrón que votó efectivamente el fin de semana, que incluso es ligeramente superior a otras participaciones. El tema de la importancia con la cual se toma este tipo de eventos eleccionarios ha estado presente en muchas discusiones y particularmente me quiero quedar con los puntos de vista que planteó desde Revolución Democrática su presidente Rodrigo Vela, donde él abrió la puerta, o al menos se abrió a evaluar hacer obligatorias estas elecciones primarias. Dentro de los elementos que trae a colación es que, tomándose en cuenta la importancia de poder elegir quiénes van a ser los representantes de los distintos sectores políticos, debiese tomarse con seriedad este tipo de eventos y además se puso algunos ejemplos. Por ejemplo, trajo a colación las elecciones primarias argentinas, las PASO, que a su juicio han sido exitosas. Evaluar primarias obligatorias como funciona en Argentina es algo que podemos evaluar. Ahí ha sido exitoso porque también permite que quienes representen las candidaturas en las elecciones definitivas sean las personas más representativas y cuenten con mayor legitimidad. Parte de los argumentos que entregaba Diego Vela. También hubo puntos de vista planteados por la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Ella dijo que las ideas siempre son bienvenidas, sobre todo cuando se trata de reforzar o que vienen con la intención de reforzar el sistema de participación democrática en Chile, pero reparó en el que el gobierno no va a fijar a priori una posición en un tema que es reciente y que será parte del debate de los propios partidos. Entre tantos debates que tenemos que dar a nivel político, el tema de la reforma al sistema también sigue flotando ahí, así que de verdad que hay varias tareas que se debe tomar desde la perspectiva de la política, pero quiero también debatirlo con ustedes, no solamente desde el punto de vista de lo que fue el resultado, la participación el fin de semana, sino que además ir proyectando hacia dónde se puede seguir innovando en este escenario. Lorena, parto contigo. Sí, mira, yo creo que aquí hay varios puntos. Uno es que hay un debate de fondo que yo creo que hay que abrir. No creo que hoy día sea el momento de hacerlo porque efectivamente todavía es muy temprano. Pero hay un debate que tiene que ver de cómo se fortalece el mecanismo de primarias legales. En el fondo, poder establecer si es que esto es una tarea que tenemos que enfrentar también los partidos políticos, porque lo que percibe la ciudadanía es que las primarias son un mecanismo que depende mucho de las negociaciones que hacen los propios partidos. Por lo tanto, creo que el debate primero debe ser desde los partidos para poder instalar entonces cómo se pueden generar estos mecanismos de fortalecimiento, porque al final de cuentas da la sensación de que el voto obligatorio es un voto un poco más desinformado. Por lo tanto, cuando tú tienes un voto voluntario, como en el mecanismo de primaria, también tú puedes decir que ese 6% tiene que ver con las personas que efectivamente o están movilizadas por los propios partidos o están realmente informadas y tienen el deseo de participar. Entonces, ¿una muestra más fiel, tal vez? Yo diría que sí, una muestra más fiel de participación política y por lo tanto el crecimiento de ese mecanismo yo creo que tiene que ver con aquello más que el de obligar, pero como te digo, creo que es un debate que se debe recién empezar a evaluar en un tiempo más. Creo que hoy día estamos muy encima de lo que fue las primarias legales del día domingo. El cansancio electoral de la gente también hay que tomarlo en cuenta. Eso también influye en varios factores, porque el hecho de que no sea
obligatorio, como te decía, creo que tiene que ver cómo las personas están realmente informadas, la motivación personal que puedan tener para poder desplazarse un día domingo, que había llovido, con frío, humedad, y también con poca información desde los mismos partidos, creo yo. Yo creo que hay que hacer una autocrítica de los y partidos del gobierno políticos. también, porque también desde la oposición se planteó eso, que faltó dar mayor información, visibilizar más esta primaria. Es que por eso te digo, yo creo que todavía hay que evaluar si es que efectivamente tiene que ver con solo información o tiene que ver más bien de cómo las personas perciben el debate político y cómo perciben también este tipo de mecanismos. Joaquín, en tu caso también importante saber cuál es la bajada que hace respecto no solamente a lo que vivimos el fin de semana, sino que también las propuestas que surgen. Ahí Lorena también daba cuenta de elementos que caracterizan estas primarias como las estamos observando actualmente, un reflejo fiel también de quienes están más convocados o vinculados a la política y particularmente a la información de quiénes van a ser los candidatos. Pero cuéntame tú también cómo lo ves. Sí, yo francamente no estoy de acuerdo con la propuesta que hizo Diego Vela. ¿Ya? Por dos razones principales. La primera, yo creo que esta deliberación de quién va a ser el candidato de los partidos políticos, de los conglomerados, debería darse en un mundo ideal dentro de los partidos. Y perfecto, eventualmente si alguien de forma voluntaria quiere sumarse a las elecciones y sufragar por quién va a ser el candidato de una colectividad respectiva, que lo haga. Pero lo que implícitamente estamos haciendo es decirle a las personas: mire, usted un día domingo va a tener que ir a una elección por conglomerados o partidos que quizás usted no conoce, no tiene afección alguna, o probablemente que no son de su ideología, y si es que no lo hace, aparte va a recibir una multa. Entonces, lo que trata de hacer Diego Vela con esta propuesta es decir, mira, sabéis que tenemos una desafección dentro de los partidos, ¿cómo la corregimos? Y yo creo que más que sumar a que la gente se sienta más identificada, y lo que creo yo es el ideal en un sistema político como el que tenemos y una democracia liberal, es que los partidos sean fuertes, lo que hace es que la gente esté más alejada o se sienta más ajena a los partidos políticos, porque al final le están imponiendo una medida coercitiva para que, si es que usted no va a votar, van a haber consecuencias, a pesar de que no tiene ninguna afinidad con los candidatos, con los partidos a los que va a votar. ¿El modelo actual entonces te acomoda? Que no sea obligatorio. Yo creo que es el correcto. Es más, si tenemos las mismas pasos de Argentina, es un ejemplo realmente de participación. Nosotros en Argentina tenemos la lógica del que se vayan todos completamente instaladas. Llegó un gobierno completamente outsider como es el de Javier Milei. Entonces yo no creo que el diagnóstico de que tiene una alta participación sea también una muestra de una democracia sana. Y tampoco creo que Diego Vela está haciendo un análisis correcto de los efectos ex post que tiene este tipo de medidas. Si ya estamos diciendo a las personas, tienen que elegir ustedes porque los partidos no pudimos ponernos de acuerdo, que eso no lo quiero decir como algo malo, es natural que existan disputas dentro de los partidos y que se decidan los candidatos, pero ya que no nos pudimos poner de acuerdo, usted tiene que venir y elegir a nuestros candidatos. ¿Qué tan lejos estamos, por ejemplo, por llevarlo a un absurdo, de que las directivas nacionales, las directivas regionales puedan ser sometidas a voluntad popular? Es tan absurda esa opción, ya que estamos diciendo, ustedes elijan a nuestros candidatos. Entonces, yo creo que más que enfocarnos en obligar a la gente, que estoy de acuerdo con Lorena, muchas veces ese voto es obligado, es poco informado. Tuvimos una abstención muy alta para la elección del Consejo Constitucional, de votos blancos y votos nulos. Lo que tenemos que buscar es reformas que ataquen directamente a lo que tiene alejada a la gente de la política. Por dar un ejemplo, estamos todos claros y creo que estaremos de acuerdo en que la corrupción es un ejemplo, un fenómeno que aleja mucho a la gente de la política. Y sin embargo vemos que los principales casos de corrupción que tenemos actualmente, el alcalde Jadwe, el alcalde Torrealba, el alcalde Sabarriga, el alcalde de Rancagua, el caso de Democracia Viva, son a nivel de gobernaciones regionales y alcaldes, pero yo no veo a ningún portavoz de un partido político impulsando seriamente reformas a, por ejemplo, cómo funcionan las municipalidades, que tienen una relativa laxitud para hacer gasto, uso de sus recursos, y tienen que rendir pocas cuentas. Entonces, más que en la obligación de ir a votar, creo que tenemos o podemos hacer reformas que son mucho más básicas, mucho más banales, por decirlo de una manera, son más fáciles de conseguir y que yo creo que sí ayudarían a precisamente elevar este 6%, que es lo que la propuesta de Diego Vela está buscando. Sí. Lorena, varias cosas a propósito de lo que decía Joaquín, lo que tiene que ver con
convocar a la gente a tomar decisiones que en una primera instancia debiesen o que atañen a los partidos políticos, que eso de alguna manera podría generar cierta distancia, y por otro lado, de qué manera también vamos abordando aquellas temáticas que en esencia generan mayor distancia en la ciudadanía a la hora de participar en quiénes van a ser sus representantes o quiénes van a estar en la papeleta final, como es el caso de las gobernaciones y la alcaldía. Sí, yo creo que, bueno, primero decir que Diego Vela, entiendo yo, no es que esté tomando una posición, sí, sino que él plantea la posibilidad de abrir un debate, en el cual podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero porque en el fondo este es un debate que es bien técnico para los cientistas, pues, sí, porque en definitiva las personas se alejan un poco de este debate de como la opinión pública. Claro, pero insisto, la postura de Diego es más bien debatamos al respecto. Ahora, claro, en un mundo ideal, un voto obligatorio para este tipo de cosas debiera ser que cada partido constituido tuviera la obligación de presentar candidaturas, porque ahí ya uno podría decir, sí, todos están obligados a elegir dentro de ellos. Pero claro, es verdad que hay temas que son mucho más importantes para la ciudadanía, que tienen que ver, por ejemplo, con los temas de corrupción en los municipios. Efectivamente, ahí concuerdo. Uno de los lugares donde más casos de corrupción se están investigando hoy día es en las municipalidades. Y en tal sentido, nosotros por lo menos hemos establecido que hay que hacer una reforma respecto de las facultades que tienen los concejales. Porque los concejales hoy día tienen facultades bastante limitadas, más aún cuando las administraciones municipales, que son las que lideran los alcaldes, digamos, entregan los antecedentes bien encima de las aprobaciones de los consejos, con poco detalle. Además, los concejales no tienen dedicación exclusiva. Entonces, bueno, hay una serie de factores que yo creo que se tienen que revisar y evaluar para poder hacer un control más efectivo de lo que pasa en los municipios. Y por otro lado, y aquí me hago cargo de lo que voy a decir, es una opinión muy personal, creo que en eso la Contraloría ha tenido poca efectividad respecto de las investigaciones que se desarrollan. La Contraloría, ustedes saben, hace no solamente investigaciones que son a través de denuncias, digamos, sino que también tienen una cosa que es aleatoria y que son las fiscalizaciones que hacen aleatoriamente a distintos municipios, que son más activas, pero da la sensación de que pocas llegan finalmente a descubrir a través de estas investigaciones casos de corrupción. Cuando hacemos como un recuento de lo que se ha ido viendo hoy día en las investigaciones, tienen que ver más bien con denuncias que se producen desde la interna. Recordemos un poco el caso Basura. El caso Basura fue un comillas soplo que dio a alguien y que en el fondo abrió una investigación, y así si vamos revisando, en definitiva creo que ahí hay que darle, no sé si más facultades o otro poder de investigación, porque da la sensación de que son investigaciones muy largas, muchas veces cuestiones que ya los alcaldes ni siquiera están ejerciendo el cargo. Yo creo que hay que hacer una revisión también por ese lado. Joaquín, en esa misma línea. Sí, y además de eso, creo que abrir este tipo de debate nos aleja de cosas que, por cierto, son mucho más abordables, creo yo, en el corto y mediano plazo, y que creo que han quedado un poco debajo del tapete porque le hemos dejado de dar importancia. Recordemos que para estas primarias municipales y de gobernaciones regionales, las 60 comunas que tuvieron primaria, fue feriado irrenunciable, se cerró todo el comercio. Y uno se pregunta, ¿es sensato que para una primaria, donde por cierto votó el 6%, paralicemos todo el comercio en un contexto en que venimos de una economía bien alicaída? Si bien hemos tenido más un poquito mejor en los últimos meses, no estamos en un contexto para regodearnos. Pero ¿tiene sentido que se cierre absolutamente todo para esas elecciones? Yo creo que no. ¿Para qué decir la ley seca? Esos son, yo creo, resabios que tenemos de elecciones anteriores. Eso se ha debatido harto, el tema de la ley seca. Así es, porque no tiene mayor sentido en la actualidad. Lo que se busca es que el votante esté sobrio al momento de votar, y eso son lógicas que creo que ya no tienen un relato con lo que es la realidad electoral. Y otro tema que sí que está muy por debajo de la mesa, pero mi impresión es que no lo tomemos en cuenta. Desde Bigotes hemos tratado harto de impulsar el tema de que la educación sea un servicio esencial. Los colegios, que se utilizan como locales de votación,
se cierran desde el día jueves en la tarde hasta el lunes para desmantelar todo, y recién el día martes los colegios que son sedes electorales vuelven a abrirse. ¿Quién se hace cargo de todos esos niños que pueden estar en familias monoparentales, muchas veces compuestas solamente por mujeres, y que tienen que ver dónde dejarlo? ¿Quién se hace cargo de la educación que se pierde de esos niños desde el jueves en la tarde hasta recién volver el día martes al colegio, nuevamente en un contexto post-pandemia en que el rezago de la educación es muy fuerte y ya sabemos las consecuencias que no ir a clase implica? Y que son temas, creo yo, e insisto con el punto, son resabios de elecciones anteriores que nosotros creo que les internalizamos y por eso se siguen haciendo, porque yo no veo ningún impedimento en que, por ejemplo, declarándose la educación como un servicio esencial que no pueda cerrar, utilicemos, por ejemplo, edificios de ministerio, dependencias de otros de servicios públicos, que también sean custodiados por las Fuerzas Armadas, Carabineros, y que el mismo CERVEL, en la misma lógica que funciona hoy los establecimientos educacionales, puedan funcionar como sedes de votación. Entonces, creo que llevar la discusión a la obligatoriedad o abrir el debate de la obligatoriedad del voto nos está alejando de cosas que son mucho más simples y que hemos normalizado. Y que yo creo que no deberían normalizarse meramente por el hecho de que hayan ocurrido muchas veces y que, por cierto, en contexto económico, educativo, que estamos saliendo recién ahora, nos vendría muy bien también abrir una discusión en esos sentidos. Sí. Puede resultar también un poquito más fácil establecer o hacer la gestión de una elección a propósito de cómo funciona habitualmente una, pero también es importante ver cómo vamos innovando dependiendo del tipo de elección. Lorena, te dejo ahí la palabra para ir cerrando también ideas en este tema. Sí, yo creo que ahí lo interesante precisamente es la discusión que se pueda levantar desde los partidos políticos, porque también creo que para fortalecer la democracia tenemos que fortalecer a los partidos, digamos, en términos de poder llegar quizá a otro tipo de acuerdos. Creo que el debate de los mecanismos, de cómo se eligen las candidaturas también está abierto. Creo que también es ese otro tema, porque finalmente lo que tenemos que buscar es que las personas puedan elegir y puedan elegir al candidato o candidata que más los represente. Joaquín, para cerrar también. Nada, como una última reflexión, conversando el fin de semana al respecto de esto mismo con personas, amigos que le interesa harto la política, hablamos respecto a la obligatoriedad del voto por el 6% y decíamos, ¿qué pasa el día de mañana si es que, por ejemplo, que sí pasó en las primarias que tuvimos el día domingo, en una comuna existe solo un sector político que tenga candidato? ¿Vamos a llevar a toda la comuna a votar por un sector político que probablemente una buena proporción de esa comuna no se siente identificado? ¿Qué va a pasar con ese voto desinformado, muchas veces desinteresado, que menciona Lorena? Estoy muy de acuerdo, cuando tengan que hacer ese tipo de elecciones. Sí. Entonces, más que abrir el debate, vuelvo a insistir en el punto, yo creo que las consecuencias directas que vamos a tener con este tipo de discusiones, si se implementaran este tipo de medidas, son bastante claras y bastante evidentes. Creo que no se le toma el peso cuando se trata de abrir este tipo de debate seriamente, y creo que podríamos empezar a tomar otras decisiones, repito, mucho más simples, de corto plazo, que nos ayudarían en otros temas igual de importantes que una elección primaria. Son las 9:30, ahí en el 50.2 tenemos imágenes de San Antonio, se nota el viento el cielo nublado en la costa, entonces para ir también preparándonos para lo que se viene en estas próximas horas acá en la zona central del país. Y nosotros acá en nuestro panel seguimos con Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de la Fundación Pivotes, y con Lorena Meneses, secretaria general de Convergencia Social. Cambiamos de tema y seguimos en torno a lo que es la gira del presidente Gabriel Boric y particularmente las opiniones que ha estado entregando en Alemania. Recordemos que en una primera instancia entró a analizar los avances de la ultraderecha en las elecciones europeas del fin de semana y particularmente estuvo dando algunas opiniones respecto a los avances de la ultraderecha. Dijo en su momento, creo que es necesario salir de los titulares y mirar la elección en términos globales, pero también se refirió en su momento a la extrapolación que se puede hacer a Chile. Dijo, por cierto, que nos preocupa el avance de fuerzas que cuestionan o no valoran como vosotros la democracia, que relativizan la importancia de los derechos humanos o que creen que hay ciudadanos de primera o segunda categoría. Ese fue el primer acercamiento que tuvo el presidente con este tema, pero también el día de ayer, en el marco de un discurso en el que dio cuenta de la gestión de su gobierno y particularmente en lo que ha sido también el trabajo de la sociedad civil con fundaciones como Friedrich Ebert y Heinrich Böll en
Berlín, tuvo algunos puntos de vista también respecto a este tema. Y entre otras cosas, el presidente reflexionó sobre el auge de la extrema derecha. Ya lo decíamos, no se trata de decir, oye, lo que plantea este grupo de extrema derecha es muy malo, ¿cómo se te ocurre? No debatamos sobre ellos porque le estamos dando visibilidad. El hecho es que ya tienen visibilidad y hoy día no solamente su voto no es un voto de protesta, como decía el director de la Fundación Friedrich Ebert, sino que es un voto duro de convicciones. El presidente también dijo, tenemos que enfrentar esas convicciones y desarmar esas convicciones, y por eso la democracia tiene que ser capaz de cumplir, porque uno de los motivos por los cuales avanza la ultraderecha en el mundo es porque la democracia no está siendo satisfactoria en cumplir las promesas que ella misma se ha dado. Es parte de lo dicho por el presidente y ha estado obviamente tocando este tema. Esto ha traído también reacciones a nivel país. A José Antonio Kast lo tuvimos ahí también respondiendo luego de las primeras aseveraciones u opiniones del presidente. Joaquín, me quedo contigo para también entrar en esta temática que de seguro va a estar marcando las próximas elecciones y también el próximo año. Totalmente, no solo en Chile, sino que en el mundo. Exacto. Ya estamos viendo que cada elección está marcada por qué va a ocurrir con la derecha que está más... Acércate un poquito al micrófono, ahí sí. Que está más al extremo del espectro político. Y sí, efectivamente, José Antonio Kast le dedicó unas buenas palabras ayer al presidente a través de sus redes sociales, precisamente por la alusión que le hizo, de qué hubiese ocurrido si es que José Antonio Kast hubiera gobernado. Yo creo que la respuesta en todo caso a esa pregunta es más o menos predecible, creo yo. Lo que hubiese pasado, a mi gusto, es lo que le pasó al presidente Piñera en su segundo gobierno, que de facto terminó el 18 de octubre del 2019, y lo que está pasando al gobierno actual de Gabriel Boric es que con el sistema político actual que nosotros tenemos, en el cual se hace muy difícil llegar a acuerdos, se trancan las agendas en general, que es muy difícil avanzar, se termina gobernando en mayor o menor medida para las ideas que están en el otro sector, en el sector de la vereda contraria. No digamos que la UDI es precisamente un partido que hubiese estado a favor del matrimonio igualitario. Dicho eso, Sebastián Piñera lo promovió y aprobó el matrimonio igualitario durante su gobierno. Y tampoco digamos que el Frente Amplio y el Partido Comunista surgieron o se criaron en base a exaltar o llenar de halagos a la figura de carabineros de la Fuerza Armada, y actualmente los mayores logros que se tratan de mostrar son respecto a seguridad, mayor presencia de Fuerzas Armadas, por ejemplo, en la frontera, mayor presencia de carabineros, etc. Entonces yo creo que a José Antonio Kast le hubiera terminado pasando un poco menos lo mismo, principalmente motivado por algo que yo creo que ha estado muy ausente en este gobierno, y es que los movimientos sociales han estado completamente dormidos durante esta administración. Si vemos a la Central Unitaria de Trabajadores, los movimientos estudiantiles, la NEF, protesta, ninguna, salvo ciertas excepciones muy honrosas, que yo creo que durante un gobierno José Antonio Kast sí hubiese estado más presente, y eso lo hubiera hecho al final del día con el Congreso que tenemos, moderar sus preferencias. Pero dicho eso, como una reflexión final a la declaración respecto a José Antonio Kast, yo creo que tanto a José Antonio Kast aplica para su gira por Europa, donde no está la figura del presidente de la República, y también para el presidente Gabriel Boric y para el sector, para la política en general en Chile. Nos haría muy bien dejar de ver al otro lado como el peor de los males en la tierra. Yo creo que esto es simplemente el arte de gobernar que te obliga a ceder en ciertos temas que quizá eventualmente tú no hubieras cedido. Y creo que nos vendría muy bien a todos para tener una mejor convivencia política que tomáramos esa postura. Sí, es parte también de lo que decía el presidente respecto a escenarios donde efectivamente hubiese estado José Antonio Kast en La Moneda. Ahí él decía que una de las cosas que pasan cuando uno está en el ejercicio del poder es que hay una presión muy fuerte, el status quo tiene una fuerza inercial que es muy grande, un factor que de repente hay que tomarlo en cuenta, que de una u otra forma también ha estado presente en su mandato. Lorena, me quedo contigo también para poder entrar en los puntos que planteó Joaquín, pero también en el tema central. Sí, yo diferenciaría un poco el hecho de poder gobernar con las distintas visiones, pero también ubicado en lo que son las fuerzas democráticas. Digamos, de hecho el presidente Boric lo decía, la derecha democrática es una derecha con la que se puede conversar, con la que se puede, a lo menos se ha tratado de llegar a acuerdos y en algunos temas se ha podido, digamos, pero acá estamos enfrentando una batalla más cultural, que va más allá de solamente el hecho de trabar la pelota, digamos, sino que estamos hablando de una ultraderecha que tiene una mirada que es mucho más irreflexiva respecto de los derechos humanos y de la valoración de la democracia. Si en el fondo es eso, y en eso estoy de acuerdo con el presidente Boric, en que tenemos que confirmar
que tenemos una diferencia que es más profunda que solamente llegar a acuerdos o estar en un lado o en el otro del gobierno, digamos, estar en oposición o no. Y como te decía, tiene que ver con el discurso que instala la ultraderecha, que aprovecha la situación hoy día de que la democracia está menos fortalecida y va minando también lo que significa la democracia. Entonces, en ese sentido, creo que es importante poner en la opinión pública el debate de lo que significa lo que está transmitiendo la ultraderecha. Vemos ahora en Argentina a Milei que cerró el Ministerio de la Mujer, y varios otros, digamos, pero no es menor, digamos, o sea, en un país donde se han luchado permanentemente por los derechos de las mujeres. Es un retroceso bastante impresionante que quizás acá no le hemos tomado el peso, pero que también tiene que abrirnos a pensar efectivamente que no solamente entregar como soluciones, como decía ayer el CAS, que decía un poco como si yo estuviera ya no habría delincuencia, la migración se habría detenido, habríamos echado a todos los migrantes ilegales, etcétera, etcétera. Yo creo que eso primero no es tan así y creo que esa es parte del discurso que utiliza la ultraderecha cuando miente y cuando socava el hecho de estar en democracia, y creo que eso es importante seguir enfrentándolo. Por eso a mí me parece muy valorable que el presidente Boric lo haya dicho en esos términos. Joaquín, es importante también tener en cuenta esos elementos desde la perspectiva de lo que puede significar retrocesos. Se me vino también a la mente el tema del concepto civilizatorios. Siempre se hablaba de estos avances civilizatorios en torno a la legislación, a la política pública, y concebirlos también, algunas propuestas que surgen de estos sectores como retrocesos. ¿Te parece que también es importante el ponerlos en la palestra por parte del presidente? Me parece súper importante y, por cierto, yo aplaudo y creo que el presidente fue muy acertado en dos declaraciones que hizo. La primera es que el presidente reconoce que hablar con el contrario y con quien está enfrente, tenga la posición extrema que tenga, es importante, porque si es que tú no conversas, en este caso, con la derecha más extrema en Europa, si tú no conversas con republicanos en Chile, lo que estaba haciendo es evitar escuchar la opinión, que es válida, que es legítima y que es, como el presidente dijo, de convicciones, de una parte no minoritaria del país. Y cuando un gobernante de verdad quiere poder, no abarcar todas las visiones, pero sí poder entender por qué cierta parte del pueblo que está gobernando piensa de una manera que puede ser muy distinta a la suya, es importante no cerrarse y escuchar al que está en la vereda contraria. Eso por una parte, y también ligado con lo primero, creo que es importante que el presidente reconozca que las personas que llegaron a ser electas, en este caso en el Parlamento Europeo, vamos también a tirarlo para el caso de Chile, no llegaron ahí porque sí. Llegaron ahí porque las personas legítimamente fueron a sufragar y los eligieron. A mí me pasaba mucho haciendo política universitaria, que precisamente con personas del Frente Amplio conversamos y se hablaba, en Chile en este caso, y todavía hay republicanos, no surgía con fuerza, hablaban del veto de la derecha. Del veto de la derecha para los grandes cambios sociales. Yo decía, oye, pero si esos grandes cambios sociales, si no se están impulsando, se están bloqueando en el Congreso, es porque las personas que están sentadas ahí fueron electas por la persona y están representando en mayor o menor medida las ideas que esas personas creen. Que en Chile, por cierto, nunca baja un 35-40% a la derecha. Entonces, si esos grandes cambios que tú me estás hablando no están ocurriendo, es porque quizá no le hacen sentido a un 35-40% de la población que precisamente eligió a sus representantes para que estén ahí. Entonces, creo que el presidente sí tiene un gran avance, creo que sí son importantes poner esos puntos sobre la mesa y toca esos dos puntos en particular que creo que han estado ausentes en la izquierda, sobre todo en los últimos años. Creo que es un punto, no sé si un punto de inflexión, pero es una diferencia respecto al relato clásico que ha habido sobre estos movimientos. Y creo que es la manera correcta de afrontarlo si es que desde tu vereda política crees que esos movimientos no deben tener más representación de la que ya tienen. Viendo por qué les hace sentido a la gente y ver cómo tu relato puede empezar a permear más en las personas, cosa de que lo que pasó en el Parlamento Europeo no se replica en Chile. Lorena, ahí te dejo también el tiempo. Sí, mira, yo creo que ahí lo interesante de este debate tiene que ver también con que muchas veces la ultraderecha, y lo vimos también en las elecciones, no necesariamente te transparenta sus convicciones más profundas. Porque, claro, es fácil decir, con mi plata no, por ejemplo, pero yo estoy convencida que la mayor cantidad de la sociedad chilena sí cree que hay que hacer una reforma de pensiones y que se necesitan subir las pensiones de las personas hoy pensionadas, no las que están
las que se van a pensionar en 20 años. Y claro, de repente con el eslogan tú puedes llegar a cierta población un poco más desinformada, y por eso es importante levantar el debate. Por eso es importante decir, mire, ¿sabe qué? Esto significa esto otro. Y por lo tanto, hacer ese análisis, y en eso tenemos una responsabilidad las fuerzas que creemos más en la democracia y creemos más en los derechos sociales, de poder ponerlo en la mesa y poder un poco como mostrar qué es lo que está pensando realmente y profundamente el otro sector. Y en eso creo que tenemos que seguir avanzando, porque creo que hemos estado un poco en silencio los últimos años. También un poco como lo expresaba aquí mi compañero de panel. Como movimiento social. Como, claro, más que los movimientos sociales, yo te podría decir que tiene que ver con el relato clásico, y que en el fondo hoy día a las personas tampoco le hace tanto sentido, y que y nosotros también nos tenemos que mirar hacia adentro y profundizar en en lo que estamos transmitiendo. Y en eso yo creo que, al menos desde el Frente Amplio, hemos hecho esa reflexión y estamos avanzando en poder entonces entender un poco más a lo que está pensando la sociedad chilena. Porque también concuerdo, o sea, si las personas están votando por ciertas ideas en las que nosotros no creemos, tiene que haber algo que nosotros entonces o estamos transmitiendo mal o realmente le hacen sentido a las personas. Y por lo tanto, quedarse esperando que esto se solucione por sí mismo no va a suceder, digamos. Esto sucede porque no solamente están los movimientos sociales, sino que también la responsabilidad que tienen los distintos partidos políticos, sobre todo los que creemos, como te decía, en los derechos sociales, en una democracia efectiva, estén poniendo hoy día en la mesa en la opinión pública. Ahí viene también la gran discusión de cómo también se hace adecuada pedagogía de los grandes temas, porque también nos encontramos muchas veces con el rumor que surge sobre cierta temática, el fake news que eventualmente también puede estar presente y que de una u otra forma también puede estar dentro de la base de lo que se plantea por ciertas posiciones políticas. Joaquín. Sí, yo creo que eso es algo que, por cierto, a los extremos, tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda, siempre le ha rendido frutos bastante grandes cuando han tenido una mayor representación. O sea, cada movimiento extremo que surge nace en respuesta a un establishment, un grupo que ha estado tradicionalmente en el poder, con la promesa de que ellos exclusivamente tienen la solución a todos los problemas del mundo. Pasa, por ejemplo, ahora con José Antonio Kast, que, como bien dice Lorena, dice que hubiese pasado si estoy yo, se acaba la delincuencia, la verdad la economía estaría creciendo, y todo es que la cosa no es tan así, porque, como bien dije anteriormente, el arte de gobernar implica que tú tienes que hacer concesiones y, por tanto, no llegar al ideal que prometiste, en pos de poder sacar adelante una agenda. También pasó, creo yo, con el Frente Amplio, el Partido Comunista, hasta antes de que fueran gobierno, y bueno, de hecho el mismo presidente de la República lo ha reconocido públicamente, de que fueron, si no me equivoco fue en el funeral del presidente Piñera, que decía fueron exagerados, fueron excesivas las críticas al gobierno, porque claro, no había un peso sobre los hombros de tener que gobernar y hacerse cargo de las consecuencias que las soluciones propuestas, muchas veces, si no en su totalidad con el tejo pasado, iban a tener. Así que creo, por una parte, que es bueno que los partidos ya tradicionales, o en este caso el Frente Amplio, yo creo, más que reconocer lo que siempre se dice desde la derecha, que se hacen volteretas, yo creo que hay que reconocer que, mira, hay un cambio de opinión, que es positivo, que bueno que se sumen al grupo de partidos políticos que trata de buscar la moderación en las políticas públicas. Y esperemos que también José Antonio Kast, junto con el Partido Republicano y los como 3 partidos que se están creando para la derecha del Partido Republicano, también se sumen a eso, porque al final del día, si es que su agenda tiene éxito, van a llegar al poder, se van a estrellar con una muralla bien grande respecto a lo que pueden hacer, y lo que genera eso al final del día es descontento de la gente, porque las promesas grandilocuentes que tú propusiste en un minuto no se pueden cumplir. Entremos también en ese tema de las promesas, Lorena, y además también en esos contenidos o propuestas que tienen escaso respaldo, ¿no? Que muchas veces nos encontramos en campaña y que finalmente a la hora de acceder cierto candidato a algún puesto, ya sea en el Parlamento, ya sea en el gobierno, encuentran rápidamente la ciudadanía de que esto finalmente no se va a llevar adelante. Sí, bueno, nosotros, a ver, primero el Frente Amplio sigue creyendo que deben existir transformaciones profundas en la sociedad, digamos, y que las políticas públicas tienen que ir apuntando a eso. Pero también entendemos que en el momento en que asumimos el gobierno, que lo asume el presidente Boric, había un momento
que había que estabilizar el país. Eso se dijo en la cuenta pública, y que tiene que ver con entender de que veníamos de una pandemia, de un estallido social, pero sin embargo hoy día todavía existen temas que deben ser resueltos y que esos temas tienen que ver con las pensiones. Se ha tratado un poco como de bajar el perfil a esto del pacto fiscal, pero tiene también una razón de ser. Y que son todas estas, como se dice, como estas promesas que no se van a cumplir, pero que nosotros seguimos insistiendo que si hay una real convicción desde la oposición de contribuir en la sociedad chilena, creo que se deben también ellos poner a la altura, sentarse a conversar y poder avanzar a lo menos en la reforma de pensiones, porque es algo que es urgente. Estos son más de 10 años que se lleva discutiendo el tema de las reformas de pensiones y resulta que no hemos avanzado y las personas siguen con el problema y cada año que pasa se va sumando más personas que tienen esta situación de pensiones bajísimas. Ya cada día queda menos de la población que está con el sistema antiguo, porque todavía quedan algunos, creo que son como 30.000, no recuerdo, pero que cada día van muriendo. Entonces, en el fondo, las personas tienen como poca fe de lo que la clase política puede avanzar en los problemas reales de las personas. Y yo creo que en eso la derecha tiene una responsabilidad y tiene que definir, y ahí me refiero a la derecha democrática que comentaba el presidente Boric, tiene que definir para qué lado se va. O sea, si va a seguir con su alianza con la ultraderecha, que en el fondo lo que está haciendo es oponerse al gobierno permanentemente en un afán bastante obstruccionista y que no está colaborando con lo que las necesidades de Chile requiere hoy, o va a contribuir a que efectivamente podamos avanzar a lo menos en un tema que es hipersensible para todos y todas. Cerremos ideas, nos quedan ahí unos minutitos para ir haciendo ese ejercicio, Joaquín. Sí, tomo la crítica o el deseo de que efectivamente la derecha más tradicional sí logre ponerse de acuerdo con el oficialismo. Y que por cierto las posiciones más extremas o más reaccionarias que no quieran conversar se sumen a este debate, pero si es que no, que se armen alianzas grandes entre los partidos que tradicionalmente hemos tenido y que sí quieren llegar a acuerdo. Pero creo que la crítica tiene que ser también para ambos lados. O sea, si vamos a hablar de estar en oposición al gobierno, el discolagio de, por ejemplo, el Partido Comunista ha sido bien grande con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y ahí la verdad que la crítica es bastante tenue respecto a la poca disciplina que tienen. Tienen una gran disciplina interna, el Partido Comunista, y lo encuentro admirable, pero la disciplina con el gobierno, del cual son parte de la coalición gobernante, la verdad que ha sido bien poco, y en temas que no le han sido de su agrado, han actuado derechamente como díscolos, al igual que lo hubiera hecho, y lo hizo de hecho, la derecha más extrema durante el gobierno de Sebastián Piñera. Así que tomo la crítica, pero creo que esto tiene que extenderse a todo y trayendo a colación un tema que va a seguir, yo creo, por unos buenos meses, ojalá no años, el tema del sistema político. Y es que más que esto ser un problema de los partidos propiamente tal, quien sea que gobierne el próximo gobierno de derecha o izquierda va a tener el mismo problema que Sebastián Piñera y Gabriel Boric tuvieron y están teniendo en sus respectivos gobiernos, que no van a poder gobernar con tranquilidad e impulsar sus agendas mientras tengamos un sistema fragmentado en el cual impulsar agendas se hace muy difícil, y reitero, van a tener que terminar gobernando en mayor o menor medida hacia las ideas de la vereda contraria. Entonces, si realmente queremos que eso deje de ocurrir y que, por ejemplo, si Evelyn Matei, el próximo gobierno, que es la candidata actual que mejor pondrá las encuestas, quiere tener un buen gobierno y quiere que sus ideas salgan adelante, así como si vuelva a gobernar el Frente Amplio o el socialismo democrático, busquemos una reforma a nuestro sistema político, particularmente a cómo se legisla la Cámara de Diputados y el Senado, para que si nosotros tenemos X cantidad de propuestas, sea viable sacarla y la gente precisamente no vea solamente como promesas que no se cumplieron. Lorena, para cerrar el panel de hoy. Sí, bueno, en términos de lo que se viene en las próximas elecciones, sabemos que en octubre ya, bueno, está más o menos resuelto desde el lado de los 11 partidos que conformamos el pacto Contigo Chile Mejor. Más o menos resuelto todas las candidaturas en Chile. Creo que la derecha ahí tiene un desafío porque todavía tiene que resolver harto.
y que vamos a tener un año marcado, este año y el próximo marcado por las elecciones, y por lo tanto se van a ir muy probablemente polarizando las opiniones, pero insisto, creo que todos los partidos políticos de todos los sectores tenemos la obligación de poder sentarnos y sacar a lo menos la reforma de pensiones, creo que es urgente. Y en segundo término, los partidos vamos a seguir trabajando en el tema del sistema político, porque en eso comparto, hay que seguir estudiando aquello, pero no ponerlo como el único tema en la opinión pública, porque efectivamente creo que es un tema que tiene que ser resuelto primero entre llegar a acuerdos entre los partidos. Creo que la opinión pública está un poco distante de esa discusión. Y creo que lo que sí le hace sentido a la gente es que de una vez por todas solucionemos sus problemas reales y sus problemas de cómo se llega a fin de mes todos los meses. Exacto. Oigan, quiero agradecerles Joaquín Sierpe, Lorena Meneses, que nos acompañaron en esta jornada de día miércoles en nuestro panel. Que estén muy bien, cuídense de la lluvia y nos estamos reencontrando pronto en nuestro panel. Gracias, Muchas gracias.